Radio Televisión Emanuel presentan Conociendo la Biblia con el pastor Facundo Covesino. Muy buenas, que el Señor les bendiga. Estamos aquí en Conociendo la Biblia, transmitiendo por Radio Televisión Emanuel. Quien les habla, el pastor Facundo Covesino, con un discipulado más. Estamos en el discipulado número 5 y hoy vamos a ver sobre la fe. Vamos a hablar sobre la fe. Vamos a ver este tema, el cual nos va a llevar a saber qué es la fe y cómo crecer en la fe. Es la idea de este discipulado. Antes que nada, poderles pedir que puedan compartir estos vídeos de enseñanza que estamos dando para que también podamos bendecir a otros con la palabra del Señor, que lo estamos haciendo de una manera voluntaria para poder expandir la palabra del Señor como nos ha mandado, a ser discípulos a todas las naciones. Así que vamos a entrar a la palabra de Dios. No olvide suscribirse al canal de YouTube para poder estar al día de todos los videos que estamos subiendo, y también en la página web, allí donde dice, a donde se escribe Radio Televisión Emanuel, ahí va a encontrar la página, y ahí donde dice me gusta, usted le puede dar un me gusta a la página, así puede seguirnos. Así que vamos a la palabra para el Señor. Hoy vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de la fe. ¿Sí? Cuando hablamos de la fe es algo muy universal. ¿Sí? La fe puede ser, la fe es creer. La fe es tener convicción. Y la fe, nuestra fe, puede ser cualquier tipo de fe. Por eso la fe que nosotros queremos hablar en este día es la fe de Jesús. Ni siquiera estoy diciendo la fe en Jesús, sino la fe de Jesús. ¿Sí? La Biblia me dice eso. En Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ha visto que esta fe que nos habla este versículo es una fe especial? No es mi fe, no es tu fe, es la fe de Jesús. Dios quiere que tengamos una fe especial. Es la fe que tenía Jesús. Ya no es una religión, ya no es lo que yo creo, ya es la fe de Jesús, es la que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué Dios quiere que tengamos la fe de Jesús? Vamos a Efesios capítulo 4, verso 13. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Note lo que dice allí: unidad de la fe. Unidad de la fe. Cuando dice una palabra unidad, está hablando de una. No existen muchas fe. Hay una sola fe. Dios quiere que lleguemos a esa unidad de la fe, a esa única fe, para que no digamos, yo creo que esto es así, yo tengo esta fe, yo creo que es esto. Dios, el Padre, quiere que tengamos una única fe, unidad de la fe, y esa fe que hemos dicho es la fe de Jesús. Por eso quiere que lleguemos a la estatura. La estatura es madurez, y Dios, el Padre, quiere que nosotros crezcamos en fe hasta que alcancemos esa única fe que es la fe de Jesucristo. Así que mire si es interesante este tema, que necesitamos crecer y madurar hasta que alcancemos una estatura y hasta que alcancemos una única fe, la fe de Jesús. Así que este discipulado nos va a llevar a que podamos ver algunos versículos que tenga que ver todo con la fe, ¿sí? A una única fe. Entonces, si yo tengo la fe de Jesús, si yo tengo que llegar a tener la fe de Jesús y tengo que llegar a la estatura de Jesús, es posible que hoy usted y yo podamos tener una fe diferente, ¿sí? Hay diferentes fe, hay diferentes estaturas de fe. Un día vamos a hablar de las estaturas espirituales, las estaturas del creyente. Pero hoy estamos hablando de la fe. Es posible que usted tenga una fe, que yo tenga otra fe, y es posible que su fe o mi fe sean de diferente tamaño. ¿Sí? En la Biblia dice que hubieron diferentes hombres que tenían diferentes tipos de fe. ¿Sí? Yo puedo tener fe para cosas grandes y otro puede tener fe para otras cosas no tan grandes o para cosas aún mayores. Entonces nuestra fe debe crecer.
¿sí? Nuestra fe tenemos que anhelar crecer en la fe. Y en el discipulado de hoy vamos a ver cómo crecer en la fe, aunque eso es un trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, que la fe crezca en usted. Dios no quiere dejarlo a usted en una estatura de fe pequeña. Dios quiere que su fe aumente. ¿Y cómo va a hacer eso Dios? ¿Cómo va a hacer que su fe aumente? ¿Cómo va a hacer que su fe vaya creciendo para que no nos quedemos, como decía Jesús, con poca fe? ¿Se acuerda esos versículos cuando Jesús le dice hombres de poca fe? Lo encontramos en Mateo 8:26, donde dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se fue y se hizo grande bonanza. Vemos esta expresión de Jesús, hombres de poca fe. Está usando la palabra en griego que significa oligopisto, que está compuesta por dos palabras, fe y oligo, que significa pequeño, diminuto. Lo estaba llamando Jesús a los discípulos, en otras palabras, enanos de la fe. El Padre no quiere que nosotros nos quedemos enanos en la fe. No quiere que nos quedemos diminutos en la fe. Y Jesús usa esta expresión 3 veces en la Biblia. Una vez cuando lo estamos leyendo aquí, cuando habían vientos. Cuando habían vientos, los discípulos estaban atemorizados. ¿Qué es lo que les faltaba? Fe. Por eso el Padre no quiere que nos quedemos en esa estatura de fe, porque la fe es la que nos va a ayudar en las situaciones difíciles de la vida. Entonces, aquí los discípulos estaban en una situación difícil. ¿Qué es lo que necesitaban? ¿Que el Señor los rescatara? ¿Que el Señor viniera a buscarlo? Lo que necesitaban era fe. Jesús le dijo, hombres de poca fe, y Jesús reprendió al viento. Pero lo que ellos necesitaban en ese momento era tener fe. Otra vez que usa Jesús esa expresión es cuando está Pedro caminando sobre el mar. Y le dijo Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro en ese momento que le faltó la fe, o que su fe, mejor dicho, no que le faltó la fe, su fe era pequeña, estaba dándole lugar a la duda. ¿Por qué necesitamos crecer en fe? ¿Por qué necesitamos anhelar tener más fe? Porque para vencer los momentos de duda, vencer los momentos de tormenta, vencer los momentos difíciles y vencer cuando viene la duda. Por eso necesitamos anhelar crecer en la fe. Y la tercera vez que Jesús tiene que decir hombres de poca fe es cuando le faltaba el alimento, cuando faltaba el pan, cuando faltaba la provisión. Jesús, los discípulos le dijeron, ahora ¿qué hacemos? No sé si a usted le ha pasado alguna vez cuando ve la cosa difícil y sobre todo cuando tiene que ver con el pan, con el alimento, con la provisión diaria. Cuando Jesús le dijo, mira cómo las plantas y las flores se embellecen más que Salomón. Mira cómo las aves de los cielos, les llama hombres de poca fe. Porque necesitamos tener fe para esas circunstancias en nuestras vidas. Lo que le quiero decir con esto es que debiéramos anhelar fe. Debiéramos anhelar tener fe. Acuérdense que los discípulos, al ver estas enseñanzas de Jesús, le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Quiero que leamos ese versículo que está en Lucas capítulo 17, verso 5. En esta tarde, en este día, estamos viendo la fe. Y la idea y el fin de este discipulado es que usted anhele tener fe, pero también sepa cómo obtener la fe. Entonces aquí los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. ¿Sí? Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar,
y os obedecería. Amén. Leámoslos esa parte de nuevamente, el verso 6. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. Jesús no estaba dando esta enseñanza para que nosotros pudiéramos mover árboles con nuestra fe, o pudiéramos mover, como el otro versículo, montañas con la fe. Lo que Jesús quería decir es que la fe te da tanta certeza que podríamos mandarle a una montaña, a un árbol, que se moviera. Lo que Jesús estaba diciendo es: la certeza de la fe es lo que vosotros necesitáis. Y lo que necesitamos hoy, el creyente, el cristiano, es esa certeza de fe para poder caminar en nuestra vida, poder pasar las circunstancias que vienen, que de una manera u otra es el mismo Dios que las permite, son para ejercitar nuestra fe. Por eso dice Santiago, no os sorprendáis el fuego de la prueba, porque la prueba viene para aumentar nuestra fe, para que nuestra fe, que dice que es más valiosa que el oro, sea hallada en alabanza. Amén. Entonces es lo que Jesús nos estaba hablando en esta enseñanza, esa fe. Pero la fe no es un acto. La fe no es un acto. La fe es una acción que me lleva a tener una forma de vivir. Que la fe no es un subidón de fe que tengo, sino que la fe que Dios pretende en nuestra vida es una fe que me lleva a tener una forma de vivir diferente. Por eso es que anhelamos tener esta fe. Fíjese, en Hebreos 11, el capítulo entero de Hebreos 11 habla de la fe. Pero exactamente el versículo que voy a leer, para que no se nos haga largo este discipulado, es Hebreos 11:13, que dice así: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Volvamos a leer ese versículo. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. ¿Cómo lo hicieron? Conforme a la fe. Por la fe, dice, sino que lo miraron de lejos. Lo miraron de lejos, lo creyeron, lo saludaron y lo confesaron. ¿Cómo se veían ellos por la fe? Que eran extranjeros y peregrinos. Remarcamos esas palabras: mirándolo de lejos, creyéndolo, lo creían, porque no lo veían, pero lo creían, lo saludaban y aún lo estaban confesando algo que todavía no veían, confesando algo que todavía no estaban viviendo. Eso hace la fe. Por eso la fe es una actitud. Y también dice que se veían que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice que esta es la fe que agradaba a Dios. Estando en la tierra, pero ellos se veían como que no eran parte de la tierra. Así es la fe que Dios quiere que tengamos. Esa es la fe en la vida de un creyente. Está en la tierra, pero él sabe que no pertenece a la tierra. Él sabe que ha venido de Dios y que a Dios va a volver. Eso es lo que produce la fe en nosotros. Estos hombres dicen que el mundo no era digno de ellos y que por la fe dice que agradaron a Dios. Esta es la fe que agrada a Dios. Es la fe de un creyente, no es la fe: yo creo que Dios me va a dar un trabajo, yo creo que Dios me va a dar un coche, yo creo que Dios me va a dar una casa. Esa fe no es la fe de Dios, esa es la fe materialista, la fe que tienen los hombres.
Por eso he dicho al principio que la fe puede ser algo universal. Mucha gente cree, mucha gente tiene fe en cosas naturales, pero la fe que nosotros manejamos primeramente es la fe de Jesús. Y la fe, como dijimos en el discipulado 4 de la palabra, tiene que tener fundamento. Nuestra fe es una fe que tiene fundamento y lo tiene en la palabra. Entonces, estos hombres de la fe estaban en la tierra, dice la palabra, como extranjeros y como peregrinos. Sabían que no tenían parte en esta tierra. Sabían que la herencia que tenían venía de arriba, venía del cielo. La saludaban, dice que la miraban de lejos y que aún terminaron su proceso de vida, su tiempo de vida, y dice que no lo alcanzaron. Sin embargo, Dios dice que tenía algo mejor para ellos. Dios lo tiene, esa promesa. Pero ¿quién puede vivir esto? Alguien que tiene fe. Alguien que tiene fe. Y este discipulado de aquí para adelante son para la gente que anhela esa fe. Anhela la fe de Jesús. ¿Usted realmente anhela la fe de Jesús? ¿Es realmente lo que quiere que Dios haga en usted? Entonces, fíjese cómo viene la fe. Quiero mostrarte este versículo en Romanos 10, verso 17, donde dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Volvemos a leerlo. Así que la fe es por el oír. La fe se hace, la fe viene. La fe es una cosa que se hace real por el oír. ¿Y el oír cómo se hace? Por la palabra de Dios. Entonces, ¿usted quiere tener fe? Tiene que oír la palabra de Dios. Tiene que comer de la palabra de Dios. Tiene que escuchar de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que su fe, su confianza y su esperanza no sea su propia fe, sino que usted pueda tener la fe de Jesús que está en la palabra de Dios. Y mientras más oiga, su oído se va a preparar y se va a hacer por la palabra. Dice que el oír viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios va a abrir su oído. Y cuando su oído se abra, va a venir fe a su vida. Va a venir una fe sana. Va a venir una fe verdadera. Pero también dice la Escritura en Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mire usted cómo hay algo recíproco aquí. Dice que la fe en Romanos dice que viene por el oír. Y aquí dice que tenemos que oír con fe. A ellos no le aprovecharon, dice, por no oír con fe. Porque usted puede estar escuchando este mensaje y usted puede escuchar 100 mensajes más. Pero si usted no tiene fe en lo que está oyendo, no le va a aprovechar. Y para que nosotros nos aproveche es cuando leemos la palabra, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, la tenemos que creer. Tiene que saber que usted no está escuchando palabras ni promesas humanas. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios, estamos escuchando de la boca de Dios. Entonces tengo que creerle. Y ahí es cuando se va a manifestar la acción. Cuando yo creo, yo acciono. Si yo estoy creyendo la palabra de Dios, yo voy a accionar. Por ejemplo, dice la Biblia que tenemos que sembrar la palabra y el que siembra va a cosechar. Eso me va a llevar a mí a accionar. ¿Por qué estoy yo hoy predicando la palabra? Porque estoy sembrando, porque lo creí. Creí el mandamiento y lo obedecí. Y eso creó en mí una fe por la obediencia. Porque dice Santiago que la fe sin obras está muerta. Por eso la fe no es un sustantivo. La fe es un verbo. La fe me va a llevar a accionar. La fe me va a llevar a hacer cosas. La fe me va a llevar a superar cosas.
Por eso dice que los hombres de la fe taparon boca de leones, conquistaron reinos. Fíjese que no está hablando que los grandes hombres de la fe hicieron sanidades, hicieron milagros. Porque las sanidades y los milagros también es un don. Puede ser un don de fe que en el momento se manifiesta. Dice que los discípulos, dice que sintieron que tenían fe. El apóstol Pedro dice que tuvo fe y le dijo levántate y anda. Es un don de fe. Pero conquistar un reino no es de un día para el otro. Lo que hicieron los grandes hombres de Dios, que caminaron constantemente, eso no es un momento. Eso es un caminar, es un estilo de vida. Entonces la verdadera fe se va a manifestar nosotros en un estilo de vida. Para conquistar un reino me va a costar mucho trabajo, pero lo voy a hacer por la fe, porque creí. Y esa es la fe verdadera. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos en nosotros. Una fe. Creo, con el ejemplo que decíamos anterior, que sembrando la palabra voy a cosechar. Me va a costar trabajo. Me va a costar trabajo ir, me va a costar trabajo llevar la palabra, me va a costar tiempo, pero lo estoy haciendo porque lo creo. ¿Me está entendiendo cuál es la diferencia de los hombres de Dios que se mueven por fe? Aquellos que solamente se mueven en un acto por fe. Porque la fe sin obras se muere. La fe sin obras está muerta. Está preparado entonces para pasar a un nuevo nivel de fe. Cuando oímos hay que actuar. Cuando creemos hay que obrar. Y así se manifiesta la fe. También vemos la fe en la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 16. Tomad, dice sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí vemos la fe como un escudo, algo que tengo que tener para mi defensa. Contradice los dardos del enemigo. El enemigo siempre nos va a tirar dardos. Esos dardos son incredulidad, esos dardos son dudas, esos dardos son temor, para que no creamos a la palabra. Ahí es cuando tengo que tener mi fe que sea grande. Ahí es cuando tengo que tener un escudo grande para poder apagar los dardos, para poder cubrirme de los dardos del enemigo. Tengo que tener fe. Por eso tengo que anhelar la fe. Y como hemos dicho, la fe viene por el oír. Estos discipulados van a crear en usted fe. Estos discipulados van a creer en usted espíritu. ¿Sí? Porque es posible que vayamos nosotros a la iglesia y nosotros cantemos, adoramos, hasta la podemos pasar bien. Pero si no hay un buen alimento de la palabra, no me voy a llenar, no voy a salir con fe de ese lugar. Voy a salir emocionalmente lleno, incluso espiritualmente me voy a sentir bien. Pero la verdadera fe viene oyendo la palabra de Dios. Y una llenura verdadera del Espíritu también viene por oír la palabra de Dios. Mucha gente quizás diga, ¿cómo? Yo creía que me llenaban del Espíritu cuando me ungían con aceite, cuando había una reunión muy especial. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Por eso necesitamos madurar. Por eso necesitamos crecer en la Escritura. Fíjese lo que dice el verso de Gálatas, capítulo 3, verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Repetimos, vamos a leerlo otra vez. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por qué? Por el oír con fe. Nuevamente dice la Biblia que viene nosotros por el oír con fe, viene el Espíritu. Nosotros cuando oímos ¿qué? Oímos la palabra y tenemos fe. Dice que nos llenamos o recibimos del Espíritu Santo. ¿Quiere usted ser lleno del Espíritu Santo? Coma mucho la palabra.
Escuche todos los discipulados. O si no quiere escuchar los discipulados, escuche a otro predicador. Pero llénese de la palabra de Dios. Llénese de la enseñanza. Porque tenemos que escuchar la enseñanza. No vale escuchar siempre lo mismo. No vale recibir siempre lo mismo. Necesitamos conocer la palabra. Necesitamos escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque dice, yo voy a enviar el Espíritu Santo y Él los va a enseñar. No solamente nos va a predicar, nos va a motivar, nos va a levantar. Me va a enseñar el Espíritu Santo. Y mientras me enseña, me va a llenar. Mientras aprendo la fe, la palabra, la salvación, todos los discipulados que estamos dando, usted se está llenando de enseñanza, usted se está llenando del Espíritu. Porque lo único que echa Satanás de nuestras vidas es la verdad. Cuando Satanás vino a tentar a Jesús, vino a tirar esos dardos, Jesús le dijo, escrito está. Lo único que echa Satanás es la verdad. No va a ser mis ganas, mi odio de echar a Satanás. Con la única forma que yo voy a poder vencer a Satanás es con la palabra, con la fe y con la verdad. Escrito está. Para decir escrito está tengo que conocer la Escritura. Porque sabe que el diablo también conoce la Escritura. El diablo dice que vino a Jesús y le citó algunos versículos. Tírate porque dice la Biblia que Dios va a mandar a tus ángeles. Y Jesús contestó con otra verdad. ¿Sí? Porque el diablo también conoce las Escrituras. Pero nosotros tenemos que estar llenos de verdad. Y como dijimos en el discipulado, le aconsejo que escuche el discipulado de la palabra. La suma de tu palabra es la verdad. Necesitamos conocer todas las Escrituras. Por eso aquí, en Conociendo la Biblia, citamos muchos versículos bíblicos y los ponemos en pantalla para que usted pueda comer la verdad, usted pueda alimentarse con la verdad, con la sana doctrina y usted se pueda fortalecer. Así que, amados, para poder terminar ya el discipulado de hoy, son discipulados resumidos para poder aprovecharlos entre 25 y 30 minutos, pero quiero que se quede usted hoy. Hemos visto que es la fe y la fe que manejamos no es cualquier fe. Leímos al principio en Apocalipsis 14:12 que tenemos la fe de Jesús. No es cualquier fe, no es mi fe, es la fe de Jesús. Es la que el Padre quiere que tengamos nosotros porque desea que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la estatura de su Hijo. Es la fe de Él que tengamos. A la unidad de la fe también dice, hay una única fe que todos tenemos que llegar, esa madurez de fe. Hemos visto también que la fe viene por el oír la palabra de Dios, por aprender la palabra de Dios, y que cuando oímos tenemos que oír con fe, o sea, con obras. Tenemos que obedecer, porque si no, la fe sin obras, que dice Santiago, es muerta. Y también vimos que tenemos que anhelar la fe en nuestra vida. ¿Por qué tengo que anhelar oír la palabra de Dios? Para poder tener fe. ¿Y por qué tengo que anhelar tener fe? Para vencer las circunstancias que vienen en la vida. Porque si no vamos a ser hombres de poca fe. Y cuando venga la tormenta, me voy a poner a llorar para que venga el Señor a ayudarme y el Señor nos va a decir hombres de poca fe. Cuando quiera pasar por el mar, me voy a hundir como Pedro y el Señor me va a decir hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque me faltó fe, me faltó palabra. Y cuando venga la prueba financiera, cuando venga la prueba económica, la prueba de la provisión, y no esté preparado, Jesús me va a decir hombre de poca fe. ¿Por qué dudas? ¿Por qué temes? Para todo eso necesito fe. Por eso la tenemos que anhelar. Hasta aquí llegamos con el discipulado en Conociendo la Biblia.